¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Paráfrasis del Caos. En esta ocasión tenemos el gran orgullo de tener aquí a un gran amigo, un invitado muy especial para nosotros. Él es profesor físico-matemático, Omar Cano. Omarcito, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a tu programa. Muchas gracias. Gracias por darte el tiempo. La verdad quiero que sepan que es una persona muy ocupada, entonces le robamos un cachito de su tiempo para beneplácito de ustedes. Así es que, bueno, qué bueno que nos acompañas aquí, Omar. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos muchas cosas de que hablar muy interesantes y parte de las dinámicas de Paráfrasis del Caos. Tenemos una sección que se llama Punto y Aparte, que es literaria, porque aquí la verdad nos interesa mucho la literatura, la ciencia, las matemáticas. Queremos hacer temas muy variados, ¿no? Entonces, inclusivos, no nos importa solo lo cotidiano, sino ir mucho más allá. Y en este caso, por eso tenemos gente especial y la verdad súper capacitada y preparada para hablar del tema. Así es que bueno, empecemos con la entrevista. Y bueno, la primera pregunta sería, pues ya sabes, como la de siempre, la de cajón, ¿no? ¿Quién es Omar Cano? ¿Y cómo te percibes en tu día a día? Ok, bueno, en primera, un pequeño cortito ahí. No soy físico, soy ingeniero y licenciado en matemáticas. Ingeniero y licenciado. Ah, mira, yo ya te había puesto, ok, excelente, gracias por... Sí, entonces, bueno, en mi día a día, pues realmente me la paso trabajando, trabajo en la docencia. Es un área que realmente me nutre, me llena, es muy divertido trabajar de docente. Creo que es uno de los mejores trabajos que yo puedo imaginar. Muy noble, ¿no? O sea, es muy noble, la verdad, compartir, la verdad, darte el tiempo de compartir y educar es como una tarea, pues, noble, a final de cuentas. Realmente, si uno es egoísta con el conocimiento que posee, no puede ser un buen docente. Un buen docente es aquel que tiene que entregar todo lo que sabe y estarse capacitando cada vez más para poder ser un mejor docente. Sí, y fíjate que, creo que a lo mejor compartes conmigo que, bueno, nosotros compartimos deporte algún tiempo, estuvimos jugando fútbol americano. Tú sabes que, por ejemplo, el compartir información es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque sabes que la gente, cuando tú estás enfrente de una clase, la gente confía y sabe, o sea, es una responsabilidad grande el qué va a salir de mi boca y qué les voy a enseñar, ¿no? Entonces tiene que ser, pues en este caso, por ejemplo, en tu caso, una persona muy preparada que sabe lo que está haciendo y lo que dice y es una información que es muy válida, ¿no? Entonces es como, lo que te digo es que un trabajo como muy importante, ¿no? Hay que darle como un resalte ahí de la importancia de la docencia en nuestra comunicación, en nuestra civilización, de hecho, ¿no? Porque así es como se transmite la información de generación en generación, a través de la docencia, de lo que aprendes en la escuela. Ya en otros capítulos he hablado también del legado de mis maestros, porque también tuve maestros, tuve coaches, y la verdad marcamos o marcan también la vida del individuo, ¿no? Que es muy importante. Así es que bueno, cuéntanos cuál específicamente es tu carrera en la que te especializaste. Ahorita me dijiste que no eres especial matemático, o sea, ¿cuál es específicamente? Sí, bueno, primero soy ingeniero industrial, egresado al Tecnológico de aquí de Los Cabos. Adelites, mira. Exacto. Excelente. Ahí tengo, no sé, alrededor de unos 12 años trabajando, más o menos. Durante ese tiempo también hice una maestría en educación. Después de ahí me puse a estudiar matemáticas. Tengo hace, no sé, un par de años que egresé de la licenciatura en matemáticas. Y bueno, realmente eso me ha cambiado la vida. Tengo muchos años trabajando en esa área y he aprendido a amarlo, he aprendido a disfrutarlo. Por las noches es desvelo total, estudiando, leyendo y pensando. Órale. Sí, me imagino que una mente analítica siempre está en movimiento, en proceso, en crecimiento, siempre estás pensando en este tipo de cosas. Otra pregunta, ¿siempre supiste que eras bueno para los números, para las matemáticas? O sea, desde muy chiquito dabas como estos dotes sí, me aprendí las tablas más rápido que todos, o eras el que pasaba hasta el frente, y yo me las sé todas, las raíz cuadrada y eso, porque habíamos quienes batallábamos, como en mi caso. No, realmente yo no me sentía bueno por las matemáticas, inclusive ahorita no me siento bueno por las matemáticas. Lo que pasa es que cuando uno se pone a estudiarlas, se da cuenta que no es nada más lo que te enseñan en el colegio. O sea, lo que te enseñan en la escuela es la utilidad de ellas, nada más. O sea, las tablas de multiplicar las tenemos que aprender a la fuerza, ¿no? Porque
son útiles para nuestro día a día, pero las matemáticas realmente es un área del conocimiento muy, muy entretenida que te hace pensar bastante y te hace reflexionar muchísimo. Entonces, esas son las matemáticas que a mí me gustan compartir. Las que te hacen crecer, que es algo que, por ejemplo, a veces no consideramos, ¿no? O sea, lo vemos como eso, como una materia que a lo mejor no es de tan el gusto de todos, o a lo mejor sufrieron durante su proceso educativo, como que no les agarraron amor, pero porque quizá no se dieron a la labor de decirles qué realmente conllevaba, ¿no? Sino nomás era lo más básico, lo que no es tan romántico, ¿no? Donde puedes hacer más. Y digo, a mí me pasó, por ejemplo, en el área del arte, y te voy a poner un pequeño ejemplo, platicamos en otro capítulo en el cual a mí me gusta dibujar, y me mandaron a una escuela o sea, me mandaron a pintar con óleo, y pues lo mío no era el óleo, ¿no? Me gustaba el lápiz, me gustaban los superiores, me querían poner a hacer cosas que como, entonces a veces como que chocamos, como que no orientamos de la manera adecuada, y también suele suceder eso, ¿no? Por eso a lo mejor como que no todos tienen como esta visión que tú tienes de encontrar el lado excepcional, el lado espectacular de algo que como, no, pues solo son matemáticas, pero no, los números están en todos lados, y ahorita vamos a hablar de eso. Sí, por ejemplo, en la preparatoria, por ejemplo, se nos enseñan cálculo. El cálculo es un área hermosa, las matemáticas, pero se nos enseña de una manera mecánica. Entonces uno termina resolviendo ejercicios en el pizarrón o en el cuaderno sin saber realmente lo que está haciendo. Entonces cuando a uno le dicen, oye, lo que tú estás haciendo ahí, por ejemplo, en la integral, lo que tú estás haciendo ahí es estar sumando infinitos términos, infinitos números, y vas a estar llegando a un resultado finito. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Inclusive resulta ser antiintuitivo. ¿Cómo puedo estar sumando infinitos números y al final de cuentas llegar a un resultado finito? Eso claro. Parece no tener sentido, pero es base de muchísimas áreas de la ingeniería. Que se compaginan para llegar a estos resultados, ¿no? Excelente. Otra pregunta, mira, ¿qué tan difícil ha sido para ti entrar o pertenecer a los sistemas públicos educativos? O sea, ¿fue complicado el acceso? ¿Crees que piden demasiado para ser docente? No sé, es uno de los gremios más grandes a nivel nacional. La docencia es como... O sea, ¿qué tan difícil, en pocas palabras, es ser maestro en México? ¿Es complicado? Bueno, yo entré al tecnológico en donde estudié. Uno de mis docentes, no uno de los docentes que me dio matemáticas, me dio otra materia, me invitó a un taller de literatura porque sabía que a mí me gustaba escribir. Entonces fui a ese taller y ahí me preguntaron que si a qué me dedicaba. En ese momento estaba dando clases en prepa y secundaria. Me dijeron que si me animaba a dar clases ahí en el tecnológico. Primero fue pánico y todavía no se me quita, ¿no? Cada vez que entro a un salón. Pero es como la emoción de cuando juegas, o sea, puedes jugar 1000 partidos y cada que vas a entrar y te pones el casco, sientes aquí en la panza, sientes ahí, ¿no? Qué padre. Sí, yo creo que ya cuando ya deje de sentir esa emoción, ya no. Ya no, exacto, pierde como esto ya es como cotidiano. Entonces de ahí me preguntaron y me animé, y no ha sido difícil para mí porque todos mis compañeros fueron docentes míos y me han ido acompañando. Se han ido guiando, te han apoyado. Entonces no hay ahí ninguna rivalidad, simplemente cada vez que preguntaba, cada vez que necesitaba saber algo, ahí tenía muchos compañeros, el apoyo, docentes míos, y me apoyaban incondicionalmente y todavía me siguen apoyando. Ahora tengo la suerte pues de ya tener muchos años trabajando ahí, y a todos ellos los veo pues como amigos. Es muy, muy bonito. Y me imagino que este tipo de cosas se transmite y se hereda, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, tú que algún día fuiste generación 1, ahora que llegan las nuevas generaciones, pues es lo que tú compartes, ¿no? Apoyar a los nuevos, que creo que es algo que debe de ser como en todos los niveles, en los trabajos, en la escuela, en cualquier cosa. ¿Sabes qué? Siempre que llega el nuevo, pues tenemos que apoyarlo, ¿no? Tenemos que darle las herramientas. ¿Por qué? Porque algún día seremos los que vamos a apoyar a nosotros. Algunos nos van a apoyar y algún día apoyaremos. Y sucede en los deportes, sucede en la escuela, y sucede en los trabajos y en todos lados. Entonces es una invitación chida para que todo el mundo, ya saben, apoyen a los que más necesitan. Está bastante chido. El conocimiento se comparte, claro. ¿Para qué te lo quedas, no? No servirá de nada. Es podrido ahí en tu cabeza, solo es podrido. Ahora tengo la suerte de que muchos de mis estudiantes ahora son docentes también ahí mismo o en algunos otros lugares, y todavía llegan y me preguntan cosas y yo encantado de responder. Esto es bien bonito, ¿no? Eso es bien padre cuando sabes que hay semilla y que te encuentras. Les estaba platicando que luego ahí me encuentro los 2 chavos y me gritan, coach, ¿qué onda, coach? Todo. Entonces
siempre existe como esta parte de que dejas un legado en las personas, ¿no? Que saben que cuentan contigo y que pues de alguna manera les compartiste algo de tu conocimiento, que está bastante bueno. A ver, en tu experiencia personal, ¿consideras que falta algo en el sistema educativo como para mejorar la formación académica de los estudiantes de hoy en día? O sea, ¿qué tan bueno está nuestro sistema educativo desde tu perspectiva? Ok, tiene sus deficiencias, evidentemente, todo sistema tiene deficiencias. Nosotros los docentes trabajamos fuertemente en nuestra capacitación para poder ser mejores frente al aula, frente a los estudiantes, para no llevar mentiras a las aulas. Yo creo que en el conjunto vamos bien. O sea, va bien. Sí. Hemos ido mejorando por generaciones. Digo, me imagino que en la búsqueda de las mejoras de los sistemas. Digo, y te hago esa pregunta porque, por ejemplo, últimamente, por tendencia, por ejemplo, digo, no hablando de tu nivel, pero a nivel, por ejemplo, primaria, ya ves que hubo mucha controversia con los nuevos libros, los nuevos libros de primaria que publicaron del gobierno, que pues no eran adecuados, mucha gente los usaba más como herramienta política. Yo la verdad no tuve la oportunidad de echarles una ojeada, que sí me gustaría para ver el contenido, pero había mucha controversia en los contenidos, ¿no? A veces como que, por eso es la pregunta, porque a veces digo, tú como docente, yo no soy maestro, pero tú como docente a lo mejor, no sé si alcanzas a percibir si se va por buen camino, por mal camino, si la información que se les imparte a estos chavitos, que es donde nace todo, para que lleguen a los lugares ya, por ejemplo, donde tú estás impartiendo, sea la correcta, ¿no? Entonces, híjole, sí es como que muy importante que vayamos evolucionando como país y como sociedad para que la educación pues sea la propia, aunque sea pública, ¿no? Porque casi siempre se menosprecia mucho la educación pública, ¿no? Y es la base, pues, o sea, la pública tendría que ser pues la mejor, como en otros muchos lugares, ¿no? Si soy sincero, no he leído pues el total de los libros, ¿no? O sea, son muchos libros. Uh-huh. Sí he ojeado algunos, me he encontrado cosas muy interesantes. Me encontré a los números binarios, me encontré el problema de los 7 puentes de Königsberg, que es muy emocionante, muy interesante. Es un área que a mí en lo particular me gusta mucho, es teoría de gráficas. Inclusive mi tesis de la licenciatura fue sobre teoría de gráficas. Y encontrármelo ahí en los libros creo que era el quinto de primario o sexto, no recuerdo. Dijiste, mira, qué chido. Y es que es un área, cuando menos esa parte de los 7 puentes de Königsberg, que se le puede enseñar a los niños de primaria. O sea, son matemáticas muy avanzadas. Pero se puede adaptar se puede, y los niños lo pueden entender. Inclusive me ha tocado ir a algunas primarias a hablar de estos temas y toco la teoría de gráficas, porque es muy divertida para ellos y al mismo momento pues están pensando, están entendiendo muchas cosas muy interesantes. Sí, eso es muy importante, que algo se puede, o sea, que en la medida que se vuelva interesante encontrar la manera que se vuelva interesante, obviamente la gente se va atrapando, se va haciendo atractivo. El sistema tiene que ser atractivo y motivante para los estudiantes desde muy chavitos, para que haya más de este tipo de cosas, en lugar de alejarlos, ¿no? De qué es esto, más difusión, en lugar de alejarlos, pues que haya más acercamiento. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿te consideras que eres un maestro buena onda? ¿O de plano eres acá el exigente, el de, ya llegó el profe, el de las tareas, el regañón? Okay. ¿Cómo te percibes tú en el aula? La verdad, no estoy seguro. Creo que un docente tiene que ser un puente, no tiene que ser una barrera. Si un docente es el que conmigo no van a pasar o tal, barrera como tal, es muy difícil de que el estudiante pues disfrute de esa materia. Me gustaría pensar que soy más como un puente que los encamina hacia el conocimiento. Pero yo creo que esa respuesta la tendrían que dar mis estudiantes. Los estudiantes, claro, a ver qué tal. Pero está padrísimo eso que dijiste, me encantó, la verdad esa frase me encantó. Ser un puente para las personas, eres el puente que construye el conocimiento para que vayan a unos lugares que ellos decidan. Qué chida frase, esa frase la vamos a apuntar, vamos a hacer un reel de eso, la verdad está muy chingón, vamos a cortar este pasito. Está genial, la verdad te felicito, qué padre. Y bueno, vámonos aquí a las preguntas también de que, bueno, para los que no sepan, pues nos gusta la literatura y le gusta escribir. Así fue más o menos como
ahorita leyendo uno de sus escritos le dije, ¡hey! ¡Qué padre! Me encantó lo que escribes, la verdad, te quiero felicitar. ¿Cómo descubres que también tienes la habilidad de escribir? Me gustó primero la literatura antes que las matemáticas. Desde que recuerdo me ha gustado mucho leer, no sé, desde la primaria quizás. Entonces creo que lo que descubrí fue las matemáticas, no la literatura. La literatura ha sido parte de mi vida durante todo el tiempo. Ah, ok, entonces fue como lo más, o sea, era más la literatura al principio y después fuiste descubriendo las matemáticas, Sí, más innato en ti la literatura. Ok, y por ejemplo, ¿en qué fundamentas tus escritos o textos literarios, de los cuales pues, ya sabemos que son muy buenos? ¿Tú como en qué te fundamentas? O sea, hablas de ti, de tus pensamientos, de tus emociones, ciencia ficción, creación, lo que platicamos ahora. Sí, vamos, es que yo no dedico mi día, o sea, yo no dedico mi vida a escribir, inclusive ni siquiera a leer. Lo dedico más a las matemáticas, es un área que a mí me gusta mucho. Entonces, en ocasiones, simple y sencillamente necesito escribir y lo hago, pero no pretendo ganar nada con ello. O sea, es más, ni siquiera estoy seguro si realmente tiene algún valor lo que estoy haciendo. Más bien lo hago como para entretenerme, para divertirme. Por ejemplo, me mentalizo pensando que soy tal o cual persona, o que soy tal, no sé, como un robot. Como el que hiciste, claro, sí. Exactamente, entonces me pongo a pensar en ello y acostado en la cama me pongo a pensar y pensar qué pasaría si fuese tal, qué pasaría, cómo reaccionaría, cómo podría yo llevar tal o cual cosa. Entonces me pongo a pensar varios días sobre alguna idea de ese tipo y finalmente cuando siento que puedo lo escribo, pero realmente lo hago como un pasatiempo, como un gusto personal. Sí, como algo más como terapéutico, más de relajarse, así, mientras uno, no sé, se sientan a comerse un pedazo de pizza o a ver una serie en Netflix, tú te sientas a escribir lo que estuviste pensando. Qué interesante, pero bueno, al final de cuentas, como dices, es real, pues, y creo que no solo en ti, sino en todos, el verdadero juicio no es de nosotros hacia nosotros, sino de la gente, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tú escribes y yo decido que me encanta lo que escribes, ¿no? ¿Sabes? O sea, tienes esa libertad de que tú solo lo publicas y ya la gente es la que decide, ¿no? Como, ajá, sí, o sea, exactamente. Entonces ya, por ejemplo, ya ahorita que estás platicando, pues ya genera pues, más contexto de lo que leí en el que publicaste, que me encantó, y dices, pues qué padre, ¿no? ¿Cómo llegas a ese punto? Está súper padre. Sí, digo, y la pregunta es porque, pues, por ejemplo, pues se sabe que los matemáticos generalmente pues, son medios cuadrados, ¿no? Ya sabes, o muy analíticos, mucho este tipo de cosas, y ponerte en estas posiciones, pero ya ahorita pues nos explicaste que es como más terapéutico, es como una pequeña salida, ¿no? Es un escape porque me imagino que como tu mente matemática está siempre en análisis, ¿no? Estás como siempre analizando, a lo mejor como este tipo de escape te relaja, como que desasolva, ¿no? Un poco. Sí, con respecto a eso de que las matemáticas son cuadradas, realmente realmente es mala fama que le han dado. Las matemáticas yo creo que es una de las cosas más poéticas que puede haber, realmente. Entonces, cuando uno analiza un problema y se pone a divagar con las posibles respuestas, es un mundo que se abre y es muy, muy entretenido siquiera poder visualizar un poquito de ese mundo. O sea, cada quien disfruta las matemáticas a su nivel, o sea, cada quien llega hasta donde puede, pero aún así es un disfrute total. Es muy motivador para alumnos. Les mencionas mucho, les enfatizas mucho en las matemáticas. Tengo la oportunidad, como dicen las matemáticas. Tengo la suerte, esa suerte, porque también he dado clases en prepa, ¿no? Pero cuando ya llegan a la universidad y les doy clases en las ingenierías, porque es donde doy clases habitualmente, tengo la suerte de que el estudiante pues ya lleva un caminito recorrido, y si ya se metió en ingeniería porque ya tiene cuando menos la idea de que va a toparse con matemáticas. Entonces trato de mostrarles la utilidad
y de dónde vienen cada una de las cosas que estamos analizando. O sea, yo no les doy una fórmula, yo les digo cómo se llega a esa fórmula, y me parece que ese camino, ese transitar que ya hizo un matemático, y mostrárselo al estudiante, es como se da cuenta que no son cuadradas, y como se da cuenta que eso es creación, bueno, ahí entre comillas, de nosotros como seres humanos. O sea, no son algo que ya está dado, o sea, no es algo que, como decían en la... ¿Cuál es una sola? Sí, o sea, se está haciendo matemáticas muchísimas, o sea, las matemáticas están en crecimiento. En evolución, siempre están en evolución, en crecimiento. Es como cualquier otra ciencia. O sea, es un fundamento y de ahí va hacia arriba, siempre en crecimiento, y se va aprendiendo y descubriendo. Es como cualquier otra ciencia, o sea, está en desarrollo. Hay problemas sin resolver y muy complejos y quizás con mucha utilidad. Entonces, el verla, que realmente hay áreas en ella que están prácticamente sin explorar, llena de curiosidad a la gente. O sea, Sí, no es que ya hay esté todo oportunidad de ir descubriendo más. Exacto. Y fíjate lo interesante y lo valioso de las palabras. Y te voy a decir por qué. Ahorita que hablas de lo romántico y lo artístico y lo poético que puede ser las matemáticas, a mí en lo personal se me antoja empezar a indagar las matemáticas. Y es en serio, porque realmente es en el contexto en lo que lo manejes, es como puedes tú atrapar, ¿no? Ahorita que lo estás descubriendo, ya empiezo yo a desarrollar otro tipo de pensamiento, de como otra perspectiva de como el que la tenía, ¿no? Porque a lo mejor, pues, no sé, el que me enseñó matemáticas, pues a lo mejor ese sí era más cuadrado. Pero digo, la importancia de cómo le demos el contexto a las cosas, eso es lo importante, ¿no? Sí. Entonces, la visión que tienes es como muy, muy buena y muy interesante, y creo que es la que a final de cuentas atrapa, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace rato, que realmente se atrape a los que están presentes, para que cree un interés, un pequeño interés, y de ahí ellos ya obviamente la labor es pues que ellos sigan investigando, ¿no? Que te genere la curiosidad. Me gustaría poner un ejemplo, el más común, el teorema de Pitágoras, el teorema más conocido de todos. Me imagino que, aunque no gustan de las mates, me imagino que lo conocen, ¿no? O sea, Sí. eso nos lo enseñan en la secundaria, ¿vale? ¿Por qué lo enseñan en la secundaria? Porque es relativamente fácil. Todo lo vemos, ¿no? A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Eso es así como que nos lo tatuamos casi en la secundaria, ¿no? Bueno, pues ese pequeño teorema, que es una belleza de teorema, pues es el que hizo que las pirámides de Egipto estuvieran bien cuadraditas, bien bonitas, ¿no? Lo que hace que nuestras casas estén rectas como están, y un sinfín de cosas, ¿no? Bueno, ese pequeño teorema que nos dice que si yo hago, por ejemplo, tomo una recta y de ese tamaño, por ejemplo, del A, y hago un cuadradito de todos los lados que midan A, otro cuadradito que todos los lados midan B, saco sus áreas, las sumo y me da como resultado el área de otro cuadradito más grande, evidentemente. Si logro encontrar una terna, digamos terna pitagórica, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, yo puedo estar segurísimo, que esos tres numeritos me forman un triángulo, y ese triángulo tiene una cualidad muy importante, que tiene un ángulo recto, y sabemos dónde encontrarlo, enfrente del más grande, de la longitud más grandecita. Sabemos encontrarla. Entonces, en base a eso, como sabemos cómo encontrar ángulos rectos, por eso les decía, ¿no? Las pirámides de Egipto están así, Construidas así, en base a... y lo que ellos hacían era muy simple, agarraban una cuerda, le ponían 3 nudos a la misma distancia que distantes, agarraban otra cuerda, le ponían 4 nudos, y agarraban otra cuerda y le ponían 5 nudos. Entonces, si lograban hacer que esas estuvieran bien estiraditas, sabían que el ángulo que estaba enfrente de esa de 5 nudos era un ángulo recto, y ya con eso podían llegar a... Entonces, imaginemos lo siguiente. Por ejemplo, el Quijote. El Quijote va a ser irrepetible probablemente. Cuando nosotros ya no estemos aquí sobre la tierra, el Quijote se va a perder.
y el teorema de Pitágoras no. Podemos imaginarnos en otro planeta, donde haya seres suficientemente inteligentes, van a hacer ese teorema de Pitágoras porque ahí está. Es una base, esa es más, Sí, es una creación. Nosotros hay muchos matemáticos que piensan que hay un mundo de las ideas como Platón, un mundo de las ideas donde ahí están las cosas perfectas, inmutables, y muchas de esas pues son en sí las matemáticas. No sé, por ejemplo, un círculo no existe más que en ese mundo platónico y todo lo demás son simplemente representaciones imperfectas de ese mundo platónico. Y todavía para acabarla, el mundo real es otro y la percepción que nosotros tenemos es lo que tratamos nosotros de tomar del mundo platónico al mundo real para poder entender el mundo que nos rodea. Así es. Y en cambio la literatura quizás pueda llegar a ser algo efímero, no se va a volver a repetir ese Quijote de la Mancha. Entonces hay que leerlo y hay que disfrutarlo también por lo mismo. Sí, por lo mismo, porque por eso que es tan efímero. Hay un teorema, no recuerdo bien el nombre, le dicen el teorema del mono, que dice que si tenemos un chimpancé, un monito, escribiendo en una máquina de escribir al azar y le damos el tiempo suficiente, tiempo infinito, va a poder escribir todo lo que ha estado escrito. Entonces, igual y si tenemos el tiempo suficiente, podría volverse a repetir el Quijote, pero pero tendría que ser sería algo extraordinario. No, y fíjate que hablando un poco de esto también, lo que comentábamos hace rato, ¿no? De cómo a veces no percibimos que todo es matemáticas, y es lo que hablamos hace rato. Los algoritmos del teléfono, en la cocina, en tu ropa, en los deportes, en todo lo que hagas, todo es medición, todo es números, todo es cálculo, todo es matemáticas. O sea, a veces no les damos como la importancia necesaria, pero al final de cuentas, sin las matemáticas no existiríamos. ¿Cierto? ¿No? Lo comentaste. Sí. No existiríamos porque estamos rodeados, todo, absolutamente todo es matemáticas. Hasta podría ser, digo, de alguna manera como nada más representativa, como estos algoritmos de la película de Matrix, ¿no? Todos son números, las personas son números y todo lo que rodea la Matrix son números. Es que cuando empieza la película parece que son como números cayendo. Así es como se podría percibir de alguna manera el mundo, que todos son números y ecuaciones y cálculos y todo, porque está en todo lo que hacemos, en todo lo que construimos, en todo lo que consumimos. Un código desde que nacemos, sí, claro. Año, día, hora, ya traes un código, ese es un código de personal. El ADN lleva una logística, también una ecuación. El horario, el día, todo. Dice que ese es tu número de persona. No lo sé. No lo sé. Ese somos el código. Cada persona, lo dice de octubre, 87, 8:30 de la noche, tal. Ese es mi código de número. Oye, qué interesante, no sabía. Sí, lo leí. No lo sé. Habría que investigarlo. Yo me sé el código del bar que está aquí enfrente, en el cual me fían. Nomás digo mi código, sí. Mi código de soy el cliente 75A y ya, pues me hacen mi descuento del 20%. Son los únicos códigos que conocemos. Pero no, sí, en serio, las matemáticas es algo que es para volar la mente, ¿no? Entonces sí, la verdad, si se analiza y se piensa, todos son números y matemáticas. Oye, y bueno, la verdad es que nos gustaría escuchar, a ver si quieres compartirnos uno de tus escritos, ¿no? Que quieras compartirlo, que quieras leernos un pedacito y todo, y platiquemos un ratito de él. No sé si te gustaría, si tienes acceso de tu propia voz, de tu propio escrito, que sí me encantan, qué chido. Y la verdad es que qué bueno que lo haces, la verdad, Omar. ¿Por qué? Porque pues tienes tus fans por acá. Ya sé que lo haces como hobby, pero la verdad es que sí disfrutamos mucho. La verdad, a mí me encanta encontrar personas y por eso también es la invitación y por eso se abre esta parte de difusión de nosotros, aquí en Paráfrasis del Caos, del punto y aparte, porque creemos en las personas, creemos que, o sea, uno de los eslogans que tenemos es, este programa está hecho por gente ordinaria y para gente ordinaria que es extraordinaria a final de cuentas, ¿no? Descubrimos que hay gente que hace cosas increíbles, con talentos increíbles, ¿no? Que no forzosamente tienes que ser
muy famoso, sino que realmente es que en todos lados hay gente que hace cosas chidas, ¿no? Y queremos ser plataforma para todos aquellos, compartir. Ok, esas partes sí no es algo que yo comparta habitualmente, no, vamos, lo subo a Facebook, pero porque parece ser algo como intangible. O sea, no me pongo enfrente de para hacerlo. Entonces como que las redes sociales es muchísimo más sencillo porque no dimensiona uno el alcance que esto tiene. Claro, obviamente. Así es que me da un poco de incomodidad, ciertamente, poder compartir algo de ese tipo. Voy a intentarlo. Sí, no, hombre, sí, si quieres, si no, está bien, no te preocupes. De todos modos, tenemos tu página, y ahí lo podemos leer nosotros. Sí, no, hombre, vamos, ves ahí vamos a dar todo para que la gente te siga también. Ok, crímenes de guerra. Nos hicimos todo el daño posible. Tu mundo y el mío están en ruinas. La noche terminó entre llantos y miedo, y ahora con la indiscreta luz del sol se pueden ver todas nuestras heridas. Ninguno ganó, y ninguno es víctima del otro. Ambos cometimos bajo la hermosa luz de la luna terribles crímenes de guerra. ¡Uy, qué padre! Qué chido, espectacular. Pues mira, aquí desde mi punto de vista personal, la verdad es que sí, siento gran admiración por tus escritos. Digo, obviamente, ¿qué decir de lo matemático, no? Pero te digo, a mí que también tengo afición por escribir. La verdad es que me encanta esto de poder compartir, ¿no? Con gente que conozco, con gente que aprecio. La verdad es como muy interesante. La verdad es que sí aprecio en realidad que sigas haciendo esto y que realmente lo subas tú, por ejemplo, a redes sociales y que lo compartas, que no te lo guardes, porque está muy padre, la verdad está muy padre, digo, y vas a ver la respuesta de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahora a ver si nos puedes decir si existe una relación entre las matemáticas y la literatura, o si tú puedes como hilar esto, si existe una manera de hilarlo. Sí, bueno, han habido algunos matemáticos que han ganado Nobel de literatura. Eso es hasta cierto punto común. Uh-huh. Repito, yo soy completamente aficionado quizás en ambas cosas, ¿no? Claro, todos somos aficionados. Sí, todos somos aficionados, claro, obvio. Pero bueno, escribir algo es simple y sencillamente buscar la manera de, con unos caracteres que uno tiene, poder acomodarlos de cierta manera para poder expresar una idea, para poder mostrar un sentimiento. Y realmente, tanto como para las matemáticas como para la literatura, básicamente es lo mismo. Tienes un conjunto de herramientas para poder irlo ordenando de cierta manera, que cree esa sensación que uno quiere crear. Primero tiene que gustarle a uno, ¿no? O sea, primero tiene que ver que realmente ese orden que uno eligió, esas letras que uno eligió, esas palabras que uno eligió, le gusten a uno. Y ya posteriormente, pues bueno, cuando ya me animo, se lo muestro a mi esposa, se lo muestro a mis hijos y tal, y ya después de ello lo pongo ahí en el Facebook, hablando de ambas cosas. Entonces, para mí, creo que no hay mucha diferencia entre una u otra cosa. Creo que la literatura se ayuda mucho de medir, tanto como las matemáticas. O sea, básicamente no veo una diferencia entre ambas cosas. Creo que ambas cosas sirven de lo mismo. Si una persona que quiere entender las matemáticas lo hace, como dicen, ¿no?, de cuadrado de una caja, realmente no termina entendiéndolas. Muchas personas utilizan estas matemáticas como una herramienta, ¿va? Entonces, si uno lo utiliza como una herramienta, quizás no ve todo el potencial que esta tiene. Hay que verla como un objeto de estudio, hay que verla como algo, una creación fantástica del ser humano. Entonces, un teorema, ya sea el de Pitágoras o cualquier otro teorema, hay un sinfín, son como pequeñas llavecitas. Un teorema puede ser tan bello igual como un poema, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una expresión matemática que le decimos que es la más bella de todas, y esa la decimos porque lo es, ¿no? Claro, porque en verdad entonces, nos dice que E elevado a I por pi más 1 es igual a 0. Esa expresión matemática que proviene de
de una fórmula que encontró Leonard Euler, un matemático bastante importante de entre los matemáticos, quizás así como mi superhéroe. O sea, Es como, ok. yo lo veo y digo, wow, o sea, ¿cómo pudo haber hecho tantas cosas? ¿No? Entonces, eso es como un poema. Entonces, yo puedo leer, por ejemplo, a Pablo Neruda, no sé, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y puedo disfrutarlo, puedo sentir, puedo disfrutar todo lo que nos trató de decir y ver esa expresión matemática y sentir lo mismo. Belleza, o sea, eso es Claro. lo que es. Entonces, nace quizás del intelecto humano. Digo quizás porque las matemáticas todavía no estamos seguros si se crean o si se descubren. No sabemos si nosotros las hacemos o ya estaban ahí. ¿Va? Entonces, la poesía, por su parte, yo creo que nace, o sea, sí nace de nosotros, sí la creamos por nuestra necesidad de poder expresar algo. Pues qué interesante, fíjate, hablando de eso un poquito, sí, claro, no, o sea, todo lo que conlleva y cómo se va mezclando, se va hilando y cómo puedes hacer, cómo podemos descubrir estas similitudes entre dos grandes materias, ¿no? Y cómo están de la mano y cómo se compaginan y como dices, es muy importante la habilidad de poder encontrar la belleza en cada cosa que se nos presenta o que se nos representa, no importa cómo, o sea, no es como, qué difícil lo que es, sino si lo encuentras el ángulo adecuado, se va a convertir en algo hermoso, ¿no? Y yo pues tengo una pequeña ahí anécdota de que me metí a un concurso literario de la Cafetería del Péndulo y pues quedé en tercer lugar y justamente se nos solicitaba que aplicáramos un escrito con la fórmula de Fibonacci, ya sabes que 1, luego 2 más 2, 4, así ir duplicando. Y hice uno y quedé en tercer lugar, no me fue tan mal, la verdad, estuvo muy divertido y eso habla de cómo las matemáticas justamente y la literatura se compaginan en algo que se vuelve algo muy divertido y fue un reto, la verdad, me encantó. Sí, te da el contexto de que sí, dices, bueno, sí, es normal. La primera vez cuando yo me inscribí a este concurso, también hizo medio raro, pero como me gustaba participar, dije, pues está interesante. Y ya, pues obviamente me puse a investigar cómo era este teorema. Entonces, mira, entonces ya empecé a hacer el escrito y me animé. Digo, no me quedó tan mal. Digo, un tercer lugar, pues creo que fue bastante agradable para mí. Pero eso es como nos encontramos. O sea, aunque no quieras, te lo vas a topar en tu vida. Las décimas. Y entre más lo romantices y más lo encuentres, lo vas a disfrutar más y te vas a interesar más. Y entre más te interesa, sí. Yo creo que te pasa a ti también, entre más te interesa algo, lo vas escarbando y te vas como empapando de más cosas. Y esto de la ciencia y las matemáticas, todo esto es súper interesante y te va a llevar a lugares que ni te imaginas en tu cabeza, porque para poner un pinche nave espacial en el espacio se requiere, sabes cuánto, ya sabes, ¿no? En evolución y tecnología, y como él dice, se van descubriendo nuevas cosas, no es como que ya todo está escrito, puedo seguir experimentando con esto, y eso es algo súper, súper importante porque motiva a seguir adelante a las nuevas generaciones, a seguir creando, inventando o descubriendo, como dices, puede ser cualquiera de las tres, ¿no? Sí, esa sucesión es muy agradable, me gusta mucho. Es 1, 1, 2, 3, 5, 8. Se van sumando los dos anteriores, para obtener el siguiente. Y resulta que si uno los va poniendo como pequeños cuadraditos, un cuadradito de 1 por 1, otro cuadradito de 1 por 1, otro cuadradito de 2 por 2, se va haciendo una espiral que le llaman espiral de Fibonacci. Sí. Y también si nosotros vamos tomando un número, por ejemplo el 8 y su anterior, y los dividimos, y un número más alejado y su anterior, y lo dividimos, se va acercando a un número que le llaman el número de oro. ¿Número de oro? Sí, o sea, si nosotros tomamos dos y los dividimos el posterior entre el anterior a él, va saliendo un número. Siempre se va acercando a ese número, que le llaman el número áureo. Según áureo o de oro, según dicen que esa proporción áurea es la que da belleza, o sea, que se ha utilizado en el arte, esa proporción para los rostros o para la pintura, para la escultura, tal. Matemáticamente no hay nada que demuestre que realmente ese número, que lo fundamente como tal, que ese numerito realmente represente o haga que las cosas sean bellas, pero es un dato interesante. Qué interesante. Entonces no podemos fundamentarlo, pero pues ahí está ese numerito y es interesante.
interesante. Y suena bien. Ujú. Y bueno, para los que no sepan, ahí donde lo ven, él era uno de los mejores compañeros de equipo con los que he jugado. La verdad, ahí donde lo ven, donde tranquilo y todo, era uno de los mejores linebackers y uno de los mejores defensivos con los que he jugado en mi vida. Así es que mira, buenos recuerdos, buenos compañeros de equipo. La verdad, una vez que se ponía el casco, no era nada de lo que se parece. La verdad, era el terror. Éramos el terror aquí en La Paz, la verdad, un espectáculo. La verdad, agradezco Muy que hayamos divertido. podido jugar juntos. La verdad, fue una gran experiencia, una gran experiencia compartir la cancha contigo. Muchas Conocerse gracias, con igual. tu carnal, la verdad, fue una gran experiencia. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias por invitarme. Realmente me la pasé muy bien. Bueno, espero. Estás invitado para cuando No, hombre, para cuando quieras, Gracias, sí, cuando gracias. la verdad es Más que... cosas que hacer, vamos a abrir. ¿Mande? Vamos a abrir el espacio de la literatura. Gracias. Sí, vamos a abrir el espacio de la literatura, vamos a tener un espacio del cine también, literatura, cine, son cosas que nos tomamos muy en serio. La verdad es que yo podría ser un desmadre y lo que quiera decir mucha mamada, pero cuando hablo de este tipo de cosas, la verdad sí me pongo serio porque sí me gusta, la verdad me entretiene, me interesa, la verdad me encanta, me romantizo mucho con este tipo de cosas, así es que eres invitado por siempre, cuando gustes, eres bienvenido. Esperamos próximamente tenerte otra vez y seguir hablando de estas cosas que son muy interesantes porque es un tema pues muy vasto, ¿no? Esto nada más es como una introducción para que sepan quién eres y eso, pero somos un podcast que obviamente la gente va a exigir y va a pedir que quieren que hables más de estas más cosas, porque te digo que la verdad es que tu visión de cómo ves las matemáticas, yo en mi vida personal nunca la había escuchado, la verdad, y me encantó, la verdad, la manera en la que te refieres a las matemáticas hacen que me interese más por ellas como nunca en la vida, ni aunque estuve en primaria, secundaria, y está padrísimo. Creo que es algo que debes de seguir haciendo, creo que es algo que la gente se merece, que los estudiantes se merecen, que tengan docentes que realmente sientan esa pasión y que realmente se interesen y encuentren la manera de hacerlos llegar y que les digan, sabes que esto no es como te lo contó tu abuelita, ¿no? Esto la verdad es que puede ser así si es que lo quieres tomar de esta manera, ¿no? La importancia de la docencia. Entonces, la verdad es un orgullo tenerte como compañero y como maestro de nuestro tecnológico. Qué padre, porque la verdad es que ahí es donde se forjan las futuras generaciones, ¿no? Y es de donde salen. Así es que mucha gente va a estar ahora más interesada en matemáticas y va a haber otras muchísimas cosas. Así es que pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos pendientes para la próxima. Gracias por haber estado aquí en el podcast y nos escuchamos en el siguiente.